¿Sabemos que el último que el concluyente o no? A mí ya la tengo. No es ¿No? necesario. Ya, perfecto. Avisamos que mañana no hay, sí. Ahí está. ¿Que el concluyente o...? ¿Está con gorro? Sí. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia, de igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Bueno, hola a todos, a todas. Empezamos que el concluyente con una hermosa canción de Víctor Jara. Para mí personalmente una de las mejores canciones por la fuerza que transmite. Y es la misma fuerza que vio el pueblo chileno el 18 de octubre levantarse y exigir un nuevo trato, una nueva forma de que nos relacionemos. Y eso se está reflejado en el cambio de la Constitución, que es el tema que abordaremos hoy día en este concluyente, donde Víctor Bahamonde nos va a hablar de por qué cambiar la Constitución, por qué es tan necesario cambiar esta Constitución elaborada bajo la dictadura militar en los años 80 y que nos ha regido hasta el día de hoy con unos parches que se han puesto durante todo el proceso de transición que hemos tenido. Antes de pasar a Víctor, quiero contarles que mañana, por ser día feriado, no vamos a tener el Cancún Constituyente. Lo vamos a dejar para la próxima. Ahí
en alguna ocasión durante el transcurso de los días les daremos cuáles van a ser los temas. Sin más, porque empezamos bastante tarde por algunos problemas técnicos que tuvimos que no podíamos conectarnos. Así que sin más dejo a Víctor para que inicie este conversatorio, discusión, reflexión sobre por qué es necesario cambiar la Constitución dado por el pedido por el pueblo en los días de octubre del año pasado. Víctor. Gracias, Jorge, por la presentación, por las palabras. Saludar a la gente que está conectada hoy día, acá en el Quelcún hoy día concluyente, Quelcún concluyente, y también saludar a la gente que está en sus casas viéndonos, que nos han acompañado durante varias semanas. Y bueno, quizás hoy día es importante empezar esta reflexión contando un poco sobre el contexto, ¿no? Este proceso constituyente que estamos viviendo y que tiene dos hitos al menos durante el periodo corto que viene de tiempo, el 25 de octubre y el 11 de abril del próximo año. El 25 de octubre de este año hay un plebiscito, ya que se ha publicitado bastante, mucha gente está hablando de eso, donde se va a preguntar si la gente aprueba o rechaza cambiar la Constitución, y también va a haber una segunda papeleta, un segundo voto, donde se va a preguntar mediante qué mecanismo, ¿sí? Y ese mecanismo puede ser una convención constituyente, o una convención constitucional en realidad se llama, y una comisión mixta, que ahí juntan, y ya lo voy a explicar de manera más detallada, juntan mitad parlamentarios, mitad personas elegidas por la ciudadanía. En realidad, la Convención Constitucional busca elegir el 100% de sus representantes para ese órgano constituyente a través de la elección directa de todos los miembros, hombres y mujeres, y ahí vamos a detallarse eso un ratito más, pero 50 y 50, ¿sí? 155 miembros, donde mitad son mujeres y mitad son hombres. Bueno, dicho eso, y el 11 de abril va a ser la elección, si es que efectivamente gana aprobar una nueva constitución, el 11 de abril del próximo año se va a elegir las delegadas y delegados constituyentes para ese nuevo órgano constituyente. ¿Ya? Ahora bien, yo creo que es importante hablar sobre el contexto que nace este proceso que estamos viviendo. El contexto es, por supuesto, la movilización social que vivimos desde octubre en adelante, ¿sí? Pero podríamos decir que en realidad el proceso que se inició en octubre del año pasado, que todos conocemos como el estallido social o la revuelta social, en realidad viene desarrollándose en Chile hace muchos años, podríamos decir décadas, donde las comunidades, las regiones, los pueblos, como el pueblo mapuche, los pueblos indígenas en general, han venido luchando por una serie de derechos sociales. Acuérdense de las movilizaciones de No Más FP, de los profesores, de los estudiantes, 2011, etcétera. Muchos años donde se ha venido peleando por derechos sociales, pero también por la recuperación de bienes comunes, ¿sí? ¿Cuáles son esos bienes comunes? El agua, ¿cierto? Los minerales, el mar, la tierra, etc. Entonces, el contexto mediante el cual estamos hoy día viviendo un plebiscito es la movilización constante, permanente que ha vivido el pueblo de Chile, o los pueblos de Chile, durante las últimas décadas. Que evidentemente se hace mucho más explícito en octubre del año 2019 y durante todo el segundo semestre del año pasado y parte de este año. Por tanto, a un mes de movilización álgida en distintas regiones del país, hay que recordar que esto inicia como el 19 de octubre, se hace un proceso de escala de movilización en distintas regiones, que es como la novedad de este proceso, pero acuérdense también dentro de eso, a un mes de eso, el gobierno, en medio de las mutilaciones, la violación de los derechos humanos en las movilizaciones y todo, llama a un gran acuerdo de la paz y
por una nueva constitución. Y yo creo que ahí está el origen, ¿cierto?, quizás de lo que hoy día reconocemos como este proceso de plebiscitario, que empieza ahora el 25 de octubre de este año. Y en ese acuerdo se llegaron a dialogar distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, no todas las fuerzas políticas de Chile, y también con exclusión de las movilizaciones, o sea, de los movimientos sociales y las organizaciones sociales que venían desarrollando un proceso álgido de lucha durante ese mes, al menos entre octubre y noviembre del año 2019. Por tanto, la pregunta es, ¿a qué acuerdo llegaron los partidos con representación parlamentaria? No todos los partidos estuvieron dentro de ese acuerdo, y hay que dejarlo claro también. Fue un acuerdo de la mayor parte de los partidos con representación parlamentaria, pero donde no estuvieron todos, para ser justos con la realidad. Y también no estuvieron representados fundamentalmente los movimientos sociales, las organizaciones sociales, donde se estaba cuajando también un proceso de unidad álgido, y que efectivamente eran las organizaciones sociales las que pusieron muchos temas sobre la mesa pública, entre ellos, por ejemplo, las pensiones, la educación, la salud, los movimientos feministas o todos los movimientos que tienen que ver con la recuperación de los bienes comunes, ambientales, del agua, la tierra, el campesinado, el mar, etc. Por tanto, hay personas que cuestionan este acuerdo por su origen, de alguna manera, que fue una propuesta que lanzan fundamentalmente las y los parlamentarios de la Comisión de Legislación y Justicia y Constitución en la Cámara de Diputados, que venían desarrollando también un proceso de acuerdo amplio para cambiar la Constitución, incluso mucho antes del estallido social, durante todo el 2019 incluso podríamos decirlo. Pero se logra cristalizar un acuerdo en el contexto de la movilización. Por tanto, el origen del acuerdo y el origen de este proceso plebiscitario es profundamente originado por la movilización social de los pueblos de Chile. Eso hay que decirlo porque así nace. Ahora bien, ¿qué se tomó en acuerdo? Se tomó en acuerdo que hay que hacer un plebiscito de entrada, cosa que en algún momento era cuestionada. Alguien decía por ahí, algunos partidos planteaban no hacer un plebiscito, simplemente hacer un órgano constituyente, fundamentalmente de técnicos y técnicas, para levantar una nueva constitución. Bueno, finalmente se acuerda un plebiscito de entrada, donde se vota apruebo o rechazo, y se definió 2 propuestas para el órgano constituyente que va a crear esa nueva constitución. La comisión mixta, compuesta por la mitad de parlamentarios y la mitad de delegados y delegadas constituyentes elegidos a través de los distritos. Ahí son 172 personas elegidas, la mitad, 86 parlamentarios y 86 personas elegidas democráticamente, por así decirlo, de la ciudadanía. Y también está otra propuesta, que es la Convención Constitucional, que busca elegir el 100% de los representantes a través de elecciones universales y populares. Pero no son 172 delegados y delegadas, sino 155, el mismo número que hoy día es la Cámara de Diputados. Y además se copia el proceso electoral de las y los diputados que tenemos hoy día para elegir este nuevo órgano constituyente que se llama Convención Constitucional, donde se eligen 155 representantes, mitad hombres, mitad mujeres, y hoy día todavía no se zanja, se está discutiendo la posibilidad de que hayan escaños exclusivos para pueblos originarios, por ejemplo. Entonces, dicho eso, estas son las 2 posibilidades que hay. Primero, hay una papeleta que dice apruebo y rechazo. Segundo, hay una papeleta que dice Convención Constitucional, elegida 100% su representante a través de votaciones populares, y la otra es comisión mixta, donde se juntan diputados y ciudadanía a discutir esta nueva constitución. Bueno, entonces, ¿cuándo se elige? El 25 de octubre se vota estos dos votos, uno apruebo o rechazo, y otro, estos 2 órganos constituyentes. Sin embargo, si es que gana apruebo, por tanto hay que cambiar la constitución, y gana cualquiera de esas 2 alternativas, comisión
convención mixta o convención constitucional, tiene que elegirse en abril próximo, es decir, el 11 de abril del año 2021, tiene que elegirse las y los delegados constituyentes. Ahora bien, evidentemente, como todas las elecciones, hay un periodo de campaña. Hoy día, en este momento, estamos en un periodo de campaña del apruebo y el rechazo. Por eso hoy día, en la otra semana, por ejemplo, van a salir las franjas electorales, entiendo que va a ser la próxima semana, donde los partidos van a tener división de tiempo en la franja, de acuerdo a su posición de apruebo o rechazo, y se va a mostrar eso en televisión, pero además hoy día deberían estar haciéndose campañas, por decirlo de alguna manera, públicas sobre ambas opciones. Claramente por la situación de la pandemia no se ha visto mucho, pero en la práctica se ha visto mucho por redes sociales, por los medios de comunicación, etc. Hay mucho debate fuera del espacio público, ¿sí? Y si es que se ganara el apruebo, que es lo más probable, porque todas las encuestas dicen que probablemente por sobre el 80% ganaría el apruebo, se va a elegir un nuevo órgano constituyente en abril próximo, como ya dije, y empezarían esas elecciones, o sea, esa campaña empezaría el 11 de enero del próximo año, ¿sí? Por tanto, las personas que quieran ir a delegados o delegadas constituyentes deben inscribir su candidatura en enero del 2021. Ahora, evidentemente, este proceso hoy día genera bemoles, por decirlo de alguna manera. Hay cuestionamientos y mucha gente ha optado por la unidad en torno a llamar a votar por el apruebo y por la convención constitucional, que efectivamente es lo más democrático dentro de las dos opciones. Y además, no solo se ha hecho la posibilidad de que se puedan unir en general los argumentos en torno a estas dos opciones, sino que hoy día se está discutiendo fuertemente cómo abordar el proceso plebiscitario y cómo abordar la próxima elección de delegados y delegadas constituyentes. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo hay algunas, y vamos a decirlo así, algunos bemoles que podríamos diagnosticar como peligros dentro de ese nuevo órgano constituyente, que son en realidad los cuestionamientos que se han hecho a este órgano y que tiene que ver con los márgenes que se le establecieron legalmente para poder funcionar, ¿sí? ¿Cuáles son esos márgenes? Por ejemplo, dentro de ese acuerdo, para el próximo órgano constituyente, se estableció que tienen que tomarse acuerdos dentro del órgano con 2/3 de la asamblea, ¿sí? 2/3 significan 104 personas para tomar acuerdos dentro del órgano constituyente si tuviéramos una convención constitucional, ¿sí? De las 155, 104 tienen que estar de acuerdo para que se cambien ciertas cosas importantes dentro de la Constitución. Pero también se eligieron algunas cuestiones que son positivas. Por ejemplo, se eligió o se acordó que la Constitución nueva iba a partir de una hoja en blanco, es decir, hoja en blanco significa que la Constitución anterior no sirve, sino que se confecciona una nueva desde cero. Ahora, evidentemente, nunca es 100% desde cero, porque hay acuerdos, por ejemplo, y eso ha sido fuertemente cuestionado, hay acuerdos, por sobre todo internacionales, que no pasarían a foja cero, sino que se mantendrían. Entre ellos, por ejemplo, los tratados de libre comercio, que ha sido uno de los cuestionamientos que se le ha hecho a este acuerdo, que en el fondo mantienen los tratados de libre comercio, que amarran muchas veces la economía, la política, y por sobre todo los derechos de propiedad de la sociedad chilena hoy día, y que efectivamente haría muy difícil de cambiar cosas trascendentales en este proceso. Ahora, eso es cuestionable de alguna manera también desde ambos lados. Algunas personas dicen que va a ser imposible cambiar cosas estructurales, pero otras plantean que sí se puede dar en la medida de que primero existe una mayoría de delegados y delegadas elegidos y que representen los intereses populares, y por otro lado, también muchas fuerzas han llamado a que las tensiones que no se van a resolver en el órgano constituyente van a seguir deliberándose en los territorios, pero también se van a seguir disputando en las movilizaciones de alguna manera.
¿sí? Por tanto, y también eso hay que entenderlo, cuando hablamos de un proceso constituyente, no necesariamente habla de que hay que ir a votar por el apruebo o el rechazo en un plebiscito, o hay que ir a elegir los próximos delegados, sino que un proceso constituyente busca que las comunidades, que los pueblos deliberen, es decir, discutan el país que quieren, en el cual quieren vivir, y además puedan tomar decisiones trascendentales sobre ese proceso. Yo creo que uno de los llamados que hay que adherir a eso, ¿sí? Me esperan un poquito que tengo un detalle y sigo con la presentación. Eso fue sorpresivo. Los pilló a todos en el aire. Bueno, igual está bien interesante lo que estamos escuchando. Si por ahí viene el Víctor. Mira, Ya, rápido, qué Hay rápido. impresionado, perdón, Rápido. los problemas domésticos que tienen los conversatorios por internet. Ya. Entonces, bueno, planteo los peligros que alguna gente ha mencionado que pudiera tener este órgano constituyente, que efectivamente vienen de este origen que se da a partir de establecer ciertos acuerdos. Los 2/3, por ejemplo, para tomar acuerdos trascendentales, y también esta hoja en blanco, que a propósito de eso, hay algunos sectores que han salido a cuestionar la hoja en blanco. Por ejemplo, hace poco vimos a Pablo Longueira reaparecer en la política chilena, llamando a la derecha, por ejemplo, a decir que ellos siempre han estado por la constitución de Pinochet, pero hoy día el rechazo estaría fracasando como argumento político, va a perder en la práctica, pero también lo más probable es que en el próximo órgano constituyente, si se termina defendiendo solo el rechazo, las ideas que han defendido históricamente la derecha y el pinochetismo van a quedar excluidas de esa nueva convención o órgano constituyente. Entonces, hay algunos sectores que han dicho hay que disputar, ¿sí? Llamar a votar a prueba, pero tratar de meterse a las discusiones, y lo dijo así explícitamente Pablo Longueira, hay que meterse al nuevo órgano constituyente para que todo siga igual, ¿sí? Entonces también hay peligros de ambos lados. Por una parte, hay algunos márgenes que están delimitados para que algunas cosas relevantes no cambien, pero si lográramos, por ejemplo, una mayoría importante dentro del órgano constituyente, hay sectores también que están llamando hoy día a mantener lo que hay, ¿sí? Que no se parta. De hecho, Pablo Longueira dice, queremos una nueva constitución, pero no desde una hoja en blanco, ¿sí? Entonces hay que también conocer un poco estos argumentos que están hoy día sobre la mesa. Y creo que otro argumento que está apareciendo cada vez más y que es peligroso es que hablar de la constitución de los mínimos o la constitución responsable, subrayen responsable. ¿Por qué? ¿Qué significa eso en la práctica? Significa no ponerse de acuerdo en los mínimos para defender en un órgano constituyente, sino delimitar ciertos puntos entre los cuales la élite se ponga de acuerdo para que sean esos mínimos, ¿cierto? Para defenderlos en la próxima constitución. Por tanto, se habla de la constitución de los mínimos, es decir, bueno, los pocos puntos en que nos pongamos de acuerdo, escribámoslo, ¿sí? Y el resto vamos viendo en el camino, porque también otra cosa que se acordó es lo que no se llega a acuerdo de los 2/3, se va a tomar por acuerdo simple en el próximo Congreso. Por tanto, también en el proceso constituyente, el próximo Congreso también es muy relevante, ¿sí? En abril del próximo año elegimos los delegados y delegadas constituyentes, pero en noviembre del próximo año elegimos al próximo Parlamento completo. Es decir, se eligen a los diputados y diputadas que van a legislar lo que no quede concluido en el órgano constituyente que empieza a operar en mayo del próximo año. Tiene 2 años para generar acuerdos y redactar una nueva constitución. Entonces, ese es más o menos el panorama. Resumiendo, el panorama es, el 25 de octubre vamos a tener 2 papeletas, apruebo o rechazo. Nosotros todos estamos por el apruebo, efectivamente, porque hay que cambiar la constitución. Y hay otra papeleta que dice convención constitucional o convención mixta, mitad diputados, mitad elección popular,
versus la otra que es elección 100% de delegados y delegadas elegidos por la gente. Pero también hay, y lo tengo que decir, hay personas y grupos, organizaciones, movimientos que están planteando, por ejemplo, el retomar la disputa por la Asamblea Constituyente, porque si recordamos en las movilizaciones, lo que fundamentalmente apareció como demanda de los pueblos fue Asamblea Constituyente, no Convención Constitucional, no Comisión Mixta, ¿cierto? Asamblea Constituyente. Y efectivamente la Asamblea Constituyente tiene como argumento fundamental tener la soberanía para delimitarse a sí misma su funcionamiento. No que el Congreso anterior, no que los acuerdos anteriores le delimitaron previamente su funcionamiento, sino que a sí misma el órgano constituyente de una asamblea constituyente delimita sus límites de trabajo. Ahora, ¿cuáles son esas propuestas entonces? ¿Qué hacer con el voto? ¿Sí? Hay algunas personas que dicen marcarle al voto, al segundo voto, al voto de la Asamblea, o sea, al voto de la Convención Constitucional o Convención Mixta, anotarle una AC para seguir mostrando de alguna manera que la demanda sigue siendo Asamblea Constituyente. Hay otras personas que han planteado, por ejemplo, votar apruebo, votar con Convención Constitucional y meter una tercera papeleta que sería anotada, uno lo lleva previamente de su casa, que diga Asamblea Constituyente. Ahora bien, yo creo que eso sigue instalando la demanda de las demandas populares que han venido hace muchos años, no solo el año pasado, 2019, que van por una asamblea constituyente. Sin embargo, hoy día yo creo que los procesos no son excluyentes ni contradictorios. Y con esto cierro. Creo que hoy día tenemos tareas súper urgentes y necesarias. Hoy estamos viviendo no una elección, estamos viviendo un plebiscito, ¿sí? Que no vivíamos desde el año 89 al menos en este país. Y es votar en un plebiscito donde tenemos dos opciones. Ahora, evidentemente, uno podría marcar el voto, ¿cierto? Acuérdense que marcar el voto significa, por ejemplo, si uno marca una opción y marca el voto, ese voto puede ser objetado, pero tiene una tendencia, es decir, alguien lo pudiera defender, alguien pudiera decir, ese voto está marcado con una opción y finalmente pasa, primero se objeta, después pasa, ¿cierto? Como voto válido. Después hay personas que han planteado no marcar ninguna opción y rayar el voto diciendo Asamblea Constituyente. Ese voto es blanco, porque no tiene ninguna marca, ¿sí? El voto blanco, por definición, se suma a la primera mayoría. Y, bueno, como les decía también, votar nulo, por ejemplo, significa marcar más de una opción. En este caso hay dos opciones, sería marcar las dos. Pero creo que en este contexto, y ahí lo podemos discutir, quizás el proceso más limpio para dejar el proceso constituyente que estamos viviendo y el plebiscito en particular, quizás sería también, como han dicho, meter una tercera papeleta. Y creo que en ese sentido, y aquí cierro, tenemos, al menos yo veo 3 desafíos. El primero, sí o sí, necesitamos coordinar a las personas que están por el apruebo para defender los votos en el plebiscito, porque va a ser un plebiscito, a pesar de que quizás uno diga, no, va a ganar el apruebo sí o sí, no sé qué. Hay que coordinar, articular todas las fuerzas que están por el apruebo para defender todos los votos. Todos los votos significan todos los votos por el apruebo, todos los votos por la Convención Constitucional y todos los votos que incluso tengan marcado o metan una tercera papeleta, para poder cuantificar, ¿sí? Para poder saber cuánto finalmente de gente votó por una de las dos opciones formales o cuántas personas metieron también una tercera opción que no está hoy día dentro de la formalidad. Si no se cuenta, no tiene sentido, creo yo. Pero también, si no somos capaces de defender los votos oficiales, como el apruebo o cualquiera de los dos otros órganos constituyentes, va a ser muy difícil poder pensar o proyectar qué es lo que se viene más adelante. Porque creo que la segunda tarea, la primera tarea es defender todos los votos coordinadamente. Segundo, creo que la tarea debe ser seguir manteniendo las asambleas, los movimientos, las organizaciones deliberando,
No podemos solo, después del 25 de octubre, volver a nuestra casa y mirar el proceso por la ventana o por la televisión. Creo que hay que comunicarle a la gente que hay que seguir defendiendo lo que estamos aspirando en cualquier instancia, desde este conversatorio digital hasta gente que prefiera salir a las calles o quiera manifestar públicamente lo que debiera de sancionar ese órgano constituyente. Y finalmente, y esto es una propuesta personal, y ahí quizás no represento toda el abanico de posiciones que hay dentro del Kelkun, pero sí creo que es necesario coordinarse, articularse con todas las personas que están por el apruebo para ver cómo abordar de la mejor manera las y los delegados que van a ser electos en abril del próximo año. Y ahí creo que hay que dejar claro algo. Hoy día yo creo que es lo lamentable de este acuerdo. Yo creo que este acuerdo sobrerepresenta a los partidos y subrepresenta a las personas que son independientes. Entonces, desde el punto de vista de la formalidad, hoy día quienes tienen mayor posibilidad de ganar, en este caso, delegados y delegadas constituyentes, son los partidos formalizados. Y por otro lado, también se puede hacer, por ejemplo, una lista de independientes, juntando firmas, juntando primero a los independientes y después juntar firmas, y en un proceso de cuarentena y pandemia es más difícil aún. Por tanto, creo yo que es necesario en ese contexto dialogar transversalmente, es decir, militantes, no militantes, participantes de movimientos sociales, no participantes de movimientos sociales, porque necesitamos sí o sí tener una gran mayoría en el próximo órgano constituyente, independientemente de que haya voluntades hoy día por seguir luchando por una asamblea constituyente, que me parece legítimo y necesario, porque así nació, digamos, esta demanda. Pero creo que es necesario ponerse de acuerdo, que sería como la tercera tarea, ponerse de acuerdo y no dejar que unos pocos se articulen como siempre y la mayor parte de la voluntad popular que fuera de esa no negociación la palabra, sino que fuera de esa discusión. Eso, muchas gracias. Gracias, Pipo. Muy contundente tu exposición. Igual es un proceso complejo que tiene muchas patitas y que seguramente hay algunas dudas que van a aparecer y que las vamos a ir dilucidando en el transcurso de este Kelkun. A mí me parece que hay varias cosas que podríamos como hitos ir discutiendo. Yo creo que el hito del por qué se cambia la constitución no está zanjado, pero sí lo que es los procesos que vamos a tener. Plebiscito ahora, después viene la elección de constituyente y al final el proceso de salida, que cabe mencionar que si en el proceso de salida gana el que no se aprueba la constitución que se discutió, volvemos de nuevo a la misma constitución, también eso un poquito hay que aclararlo, pero es interesante que lo que planteas tú, Pipo, de que este es un proceso, no es que termine el plebiscito y nos vamos para la casa, hay que seguir discutiendo, hay que seguir conversando, hay que crear, revivir los cabildos para seguir deliberando. No sé, pues le dejo la palabra si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que hacer. Yo, Marcela. ya, gracias. Bueno, hola a todos los que nos están viendo, hola compañeritos, qué bueno pensar que hace unos años atrás habríamos estado en otra cosa, hoy 17 de septiembre, pero bueno, esto es súper importante, es súper bueno que estemos conversando, que estemos acá compartiendo nuestras ideas y nuestras aprehensiones también, po. Yo tengo varias preocupaciones en este proceso y quiero contarlas y también dejar una pregunta. Primero, decir
que el proceso de elección, o sea, el plebiscito está más que claro que todos nosotros estamos por el apruebo. Queremos cambiar esta constitución horrible, nefasta, una herencia de una dictadura espantosa que hasta la fecha todavía tiene consecuencias y heridas, y gente que busca a sus desaparecidos, y gente que todavía está en duelo Empezamos el programa con una canción de Víctor Jara, que en un día como ayer fue encontrado destrozado solo por sus ideas. Y corremos el peligro de caer en eso. Está ahí, tienen la fuerza, como decía el compañero Allende, tienen la fuerza, pero aquí seguimos, pues seguimos peleando, a pesar de todo el miedo que puede estar en el aire, seguimos aquí sabiendo que hay que seguir peleando porque los derechos son nuestros. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Me preocupa que estemos jugando el juego que ellos nos hicieron. Me preocupa que haya una ley como la ley 21.200 que deja claro que esta convención constitucional está muy lejos de ser una asamblea constituyente, muy, muy lejos. No tiene atribuciones, no puede cambiar nada que no le guste al establishment, como dicen los ciúticos. Que además esta ley fue escrita por 14 expertos que en su mayoría son lobistas del poder empresarial, y que dejaron todo amarradito para que en el fondo nada cambie. Por eso mucha gente de derecha está por el apruebo, porque saben que las cosas en el fondo, si se juega en esa cancha, no van a cambiar mucho. Hay mucha gente que está apostando que con la fuerza que tengamos eso pueda cambiar, pero tengo mis aprensiones. ¿Y por qué tengo mis aprensiones? Porque finalmente la forma de elegir a los constituyentes, a la gente que va a escribir finalmente, es la misma con la que se eligen a los diputados. En Chiloé o en nuestro distrito, digamos, para que haya un candidato independiente, por ejemplo, tiene que juntar 641 firmas. Además, esa persona podría obtener más votos que alguien que vaya en una lista, pero aún así no quedar, porque se suman los votos de toda la lista para que quede un candidato. Entonces puede ser que alguien que sacó 2.500 votos, por ejemplo, no quede, y sí quede alguien que sacó 1.500 votos, porque va en una lista. Entonces, bien complejo. Hemos estado en estas peleas antes, así que algo de información tenemos. Y el proceso de inscripción de un candidato independiente es súper complejo. Un candidato de un partido político, simplemente con su clave única, se inscribe. Un candidato independiente tiene que juntar 641 firmas en nuestro distrito, notariales, presenciales, pagando por ese servicio, lo cual hace que esto sea absolutamente irregular y sea muy desequilibrado. Entonces, estamos frente a un proceso que de nuevo está con un guión escrito ya. No tenemos muchas posibilidades de poner nuestros temas, de poner el ecosistema, de poner los derechos mínimos que merecemos y que son nuestros. No hay muchas posibilidades de cambiar las cosas, creo yo, si es que no logramos cambiar y exigir que se hagan leyes rápidas para que esto no sea tan igual a siempre, ¿no?
Entonces, bueno, en el fondo eso, ¿cómo hacemos para que realmente la gente que va por los temas importantes pueda lograr llegar a esa convención constitucional si las reglas las escriben ellos? Eso. Gracias, Marcela. Pipo, ¿algo que decir respecto a lo que comentaba Marcela? Sí, yo lo dije al final. Efectivamente, este sistema de elección beneficia a los militantes y a los partidos en general por sobre la gente que es independiente. Pero también hay que aclarar algo. Yo creo que aquí hay que entender forma y fondo. Yo creo que desde el punto de vista de la formalidad, claro, el mecanismo efectivamente es ineficiente y además perjudica a la gente que no milita en los partidos, eso ya lo dijimos, pero el fondo yo creo que de este proceso tiene que ver con la disputa para poder transformar no solo la constitución, sino creo que el modelo de sociedad desde el punto de vista de la economía, que está todavía en cuestión y que hemos entrado a discutir, y por otro lado, la democracia que tenemos, que yo creo que es profundamente autoritaria y que es heredera de este proceso de transición democrática postdictatorial, que efectivamente lo que hace es delimitar una democracia y que, entre otras cosas, es la que originó este sistema de partidos. O sea, la ley de partidos políticos sigue siendo todavía heredada de la dictadura y este modelo también responde a todo lo que ha venido pasando durante las últimas décadas. Entonces, creo que la forma efectivamente sigue siendo insuficiente, pero creo que lo más importante en este proceso, que ya se abrió, que es un proceso, como decíamos, más largo que el plebiscito, más largo que entender que el plebiscito es una elección, que hay que ir a poner solo una marca, creo que este proceso es un proceso de disputa abierto, y creo que ahí hay que entender algo que es relevante. Cuando nosotros decimos que es un proceso de disputa, yo creo que ahí estamos incluidos militantes de partido y no militantes de partido. La mayor parte de las personas creo que posicionaron el cambio de la Constitución más que los partidos, incluso que se acomodaron muchos de ellos durante las últimas décadas, fueron los movimientos sociales. Y los movimientos sociales hoy día quedaron fuera de este proceso, pero muchos de ellos han tomado la decisión de entrar a disputar, independientemente de que sabemos que la forma hoy día no es la óptima, pero yo creo que es necesario, por ejemplo, hablar de la construcción de un programa político que supere el modelo económico que tenemos y que supere la democracia restringida que tenemos. Entonces creo que en la construcción de programa, que es algo muy relevante y que se defiende dentro del órgano constituyente y fuera del órgano constituyente, están partidos, están movimientos, están ciudadanía independiente, etcétera, etcétera. Yo creo que también es importante lo que dice la Marcela, pero no hay que confundir una cosa que es relevante también. Mucha gente ha defendido muchos años que las constituciones tienen que excluir a la política formal de los países y ser redactadas fundamentalmente por técnicos. Que yo creo que es un proceso que también vicia los procesos constituyentes. Es decir, vaciemos de política la constitución y dejemos que decidan los técnicos. Yo creo que eso lo vimos, por ejemplo, evidentemente en la dictadura con una comisión ad hoc para redactar una constitución. Lo hemos visto en constituciones anteriores también, donde, por ejemplo, en la constitución del 25 se hizo un órgano constituyente, una asamblea constituyente, se hizo deliberar a la ciudadanía, pero quienes redactaron la constitución fueron un grupo de técnicos. Y también creo que se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos, donde se dijo, bueno, ahora le vamos a cambiar la firma, por tanto algunos técnicos van a redactar nuevos artículos para cambiarle la forma a la Constitución y cambiarle la forma, evidentemente, con la firma de Ricardo Lagos. Ahora bien, yo creo que dicho eso, concuerdo con que efectivamente esta Constitución, este órgano que se va a constituir, es insuficiente desde el punto de vista de las aspiraciones de los movimientos populares sobre todo, pero en este contexto en que estamos viviendo creo que es sumamente relevante entrar en el debate de la construcción de un programa que supere el modelo y la democracia que tenemos. Y eso lo vamos a tener que defender. Por eso decía, el desafío es un poco más allá de ver la elección. El desafío es coordinar
militantes y no militantes, participantes y no de los movimientos sociales, porque nosotros decimos, por ejemplo, que participe en los movimientos sociales. Yo participo en un movimiento social nacional, pero yo creo que la mayor cantidad de gente ni siquiera participa en un movimiento social, no participa ni en un partido ni en un movimiento social, es simplemente gente que no participa en una instancia organizativa, que tiene opinión política, que quiere cambiar las cosas, ¿sí? Pero que no necesariamente está encuadrado, ¿cierto?, en una organización. En ese contexto, creo que la disputa fundamental está en articular. Algunos dicen llamar a la unidad. Yo creo que la unidad es mucho, porque tenemos diferencias, pero sí hay que llamar a articular lo que vaya a pasar en ese próximo órgano constituyente para que no quede como que en realidad fueron los que querían, los que podían, los que se les ocurrió, y salió todo desordenado desde el punto de vista político para que ganen los mismos de siempre y efectivamente pase lo que no queremos que ocurra, que se redacte una constitución parecida a esta. Yo creo que eso hay que entenderlo. El proceso está abierto, está en disputa, y por eso hay que llamar a las comunidades a seguir luchando y a seguir deliberando, porque probablemente van a seguir cambiando cosas, incluso de la formalidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy día no hay cupos de pueblo originario, no está asegurado. Eso hay que asegurarlo, y eso se hace luchando, y no creo que solo se haga dentro del Congreso. Y creo que, lamentablemente, y eso ha ocurrido en los últimos tiempos, sí la política en Chile se ha parlamentarizado mucho, ¿sí? Por eso también tenemos un acuerdo parlamentario para una próxima constitución. Y creo que ahí los movimientos sociales tenemos mucho que seguir peleando. Eso. Yo, Jorge, quiero hacer una pregunta. Gracias, Pipo. Janet, Diel estaba antes, había pedido la palabra. Ya, Diela. Conecta tu micrófono, Diela. Buenas noches a todos los que están por Facebook, a todos los compañeros aquí en el panel. Agradecer a Pipo por esta exposición muy aclaratoria, aunque hay detalles que quiero después puntualice un poco, pero quiero hacer un poco de memoria. Yo cuando estamos hablando de la Constitución recuerdo que cuando se iba a votar por esta Constitución que fue elaborada en dictadura, me acuerdo estar en una reunión clandestina en un sótano donde nos fueron a contar cuál iba a ser la Constitución que Pinochet se supone, a votar para que el pueblo elija. La farsa de siempre. Me recuerdo que era el traje a la medida del dictador. Era tan aberrante lo que escuchábamos que uno sentía una tremenda opresión de decir, ¿y cómo podemos decirle a la gente que esto es una condena, que nos están poniendo una camisa de fuerza, que está perpetuándose una dictadura per sécula? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo le decimos esto a la gente? Entonces tú sentías que estabas amordazado. Me acuerdo que en la pared donde estábamos en ese sótano había una paloma pintada cagando, porque era la cagada que estaba quedando. En la práctica era todo como una parodia. Y me acuerdo que decidimos hacer volantes, con mimeógrafo en ese tiempo, manual, y salir todos con volantes a la calle. Hicimos miles de volantes hasta altas horas de la noche. Cuando si te pillaban con volantes te llevaban preso. Y nosotros llamando para decir lo que significaba esa Constitución, lo aberrante de ese proceso. Era una pena tan grande, era un dolor tan profundo. Y salimos cada uno con su mochilita cargada de volante, y cada uno veía dónde lo podía tirar para de alguna manera abrir un poco los ojos de la gente. Entonces ahora nos encontramos en este momento, cuando gracias al despertar de la gente, del pueblo, se logra este preciado momento donde se pretende cambiar esta Constitución que dejó Pinochet amarrada. Y sabemos que
para poder tener este hito, simplemente de decir, aprobamos el cambio de la Constitución, tuvo que haber una reforma a la Constitución, porque la Constitución no permitía que haya un plebiscito. Es decir, y esta reforma se hizo simplemente porque la gente estaba en la calle. Y eso permitió, digamos, y presionó al Congreso, que estaba muy cómodo en el confort de los millones que ganan, no iban a mover un dedo para que haya un plebiscito para que se cambie la Constitución. La presión de la gente logró que tengamos la opción de este plebiscito. Ya está esta opción, pero tenemos que recordar que el poder constituyente originario lo tiene el pueblo. El pueblo es el poder constituyente originario porque él decide cómo quiere que el Estado sea constituido, porque el Estado es eso, es cómo nos ponemos de acuerdo de la manera que vamos a vivir en un país. Así, de manera muy sencillita, en la pizarra de Humbertito. Entonces, de esa manera, si del pueblo emana, digamos, este poder originario constituyente, es el pueblo el que debe estar deliberando frente a ese tema. Y claro, el pueblo bien se supone eligió a los que están en el Parlamento, y el pueblo lo dijo muy clarito en la calle, que no quería que ellos sean los que redacten esta nueva Constitución. Y que lo que nos entregan es algo donde ellos son los mismos de siempre los que van a redactar la Constitución. Nuevamente nos están pasando gato por liebre. Bueno, frente a eso, yo simplemente digo Asamblea Constituyente. Eso es lo que pedimos. Yo no quiero más ni menos que eso, Asamblea Constituyente. No quiero seguir en el año 2050 viendo cómo cambiamos de nuevo, porque los que van a heredar son nuestros nietos. Nuestros hijos ya están viviendo el proceso. Mi hijo tiene la edad del Pipo. Entonces ya está viviendo una situación así. Entonces, sé que significa quizás anular, pero lo único que yo quiero tener claro, Pipo, y eso es que quiero que tú lo aclares para todos, cuando mi voto no va a significar sumar a la mayoría. ¿Te fijas? Que mi voto, porque si yo voy a poner, yo tengo la opción de poner el papelito o poner Asamblea Constituyente y marcar, pero mi voto va a ser anulado. Y podría eventualmente sumarse. Pero si lo dejo en blanco, lo que va a ser sumar al voto de la mayoría. Entonces, para que la persona que quiera optar por una opción distinta, sepa que efectivamente no va a estar siendo sumado su voto a una mayoría que no quiere votar en realidad. Eso nomás quiero que aclares, Pipo, y muchas gracias. Sí, yo decía que cuando uno marca, imaginemos un voto con dos opciones, dos rayitas, para votar, también hay que decirlo, a veces a mí me ha tocado revisar votaciones y los votos no están bien marcados, por ejemplo. Cuando hay una rayita horizontal, hay que poner una rayita vertical sobre eso. Así se vota, ¿cierto? Hay gente que pone una X, un círculo, subraya, pero formalmente debería ponerse una rayita vertical. Ese voto que tiene una rayita vertical sobre una opción es válidamente emitido. Cuando ese voto está bien marcado, una opción, y raya, escribe un mensaje o marca el voto por otro lado, normalmente ese voto se objeta. Es decir, la gente dice, bueno, ese voto marca una opción, pero tiene algo agregado que no debería estar. Entonces se deja para el final discutir los votos objetados. Y todos los apoderados y apoderadas que hay en la sala, y los vocales de mesa y todo, discuten el voto si tiene o no una opción bien marcada. Normalmente pasa que esos votos pasan como válidos, pero hoy día estamos viviendo un plebiscito que no hemos vivido, entonces es difícil poder saber con certeza si es que eso va a quedar a criterio de esa mesa en particular. Además vamos a estar en un proceso de pandemia, es decir, no creo que haya muchas personas por sala para defender votos, es decir, lo más probable es que haya mucha restricción para entrar y a lo mejor queda solo a criterio de quien está en ese momento en la mesa. Si esa persona considera que ese voto
se anula por objetado, queda simplemente objetado y se pierde. Por eso el riesgo que mucha gente ha dicho, marcar el voto. Bueno, por eso también apareció la posibilidad de que metieran una tercera papeleta y marcaran una de las dos opciones. Y en el caso de que no se marque, bueno, si se quiere anular, es marcar las dos rayas, porque ese voto no tiene tendencia clara, o marcó las dos y se anula. Si no marcó ninguna opción, ese voto es nulo, o sea, perdón, ese voto es blanco, por tanto se suma la primera mayoría. Eso es para aclarar la formalidad. Y hasta ahora apareció esta opción de meter una tercera papeleta, pero yo creo, y siendo bien responsable con lo que voy a decir, yo creo que si alguien considera que es necesario disputar en este proceso plebiscitario una asamblea constituyente y meter una tercera papeleta, marcar el voto, dejarlo blanco y marcarlo, o anularlo y marcarlo, debiera ser necesario contar esos votos, porque si no se cuentan, queda solamente esa manifestación la va a saber la persona que abra la urna y cante los votos, nadie más, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que construir las capacidades para contar eso, para que tenga sentido. Y por eso creo que una buena opción es ponernos todos de acuerdo y defender todos los votos. Si el voto evidentemente está anulado, bueno, ese voto nadie lo puede defender, pero creo que es bueno defender todos los votos porque, y en algún momento lo he dicho, yo creo que es legítimo que hoy día la gente quiera poner asamblea constituyente, es lo que hemos pedido hace décadas. Claramente en las opciones no existe, porque el acuerdo o las posibilidades que hubieron para este plebiscito no la consideraron. Pero creo que entre ambas opciones sería bueno ponerse de acuerdo, porque finalmente ambas opciones están por aprobar el cambio de la Constitución, y mientras más de acuerdo se pongan, más coordinados estén, van a poder defender con mejor efectividad, creo, todos los votos emitidos en el plebiscito. Eso. Gracias, Pipo. Antes de dar una palabra a alguno de los panelistas, voy a leer una pregunta del Face para ir matizando. Pregunta Enrique Soto Díaz. Ya dejando claro todas las adversidades que nos pone el sistema para participar como queremos, tal cual evidencia Marcela, ¿cómo propones, Marcela, avanzar hacia un proceso constituyente diferente? Y de ser así, ¿cuáles serían las fórmulas civiles para lograrlo? Tomando en cuenta claramente que vivimos en un proceso único en Chile, que la ciudadanía tampoco quiere farrearse, pues si bien es cierto, es propuesto por la élite política, fue forzado por el movimiento social. Esto parece que es una pregunta para la Marcela. Bueno, yo obviamente no tengo la respuesta porque es algo que se tiene que construir entre todos, pero según las leyes internacionales relacionadas con la construcción de las constituciones modernas, un proceso real y legítimo, legítimo y real de construcción de una nueva constitución parte porque los partidos políticos se van para la casa y dejan al pueblo, no una comisión técnica, dejan al pueblo construir el país que quieren. Luego vendrán los expertos a traducir eso a conceptos técnicos, esos anhelos, esos deseos, ese país nuevo que el poder soberano tiene para escribir la forma en la que quiere vivir. O sea, no es aquí que un abogado o un experto en economía o cualquier experto en cualquier cosa tenga las herramientas para decir cómo otro quiere vivir. Acá lo que se necesita es que nos convoquemos a deliberar con palabras nuestras, palabras sencillas, con lo que nosotros sentimos, cómo queremos que sea nuestro país. Y luego, a través de cabildos, a través de cabildos democráticos, donde estemos todos, no solamente los que piensan como yo, sino que todo el que habita un territorio debe reunirse y ponerse de acuerdo y crear un mandato y elegir a un candidato que defienda ese mandato frente a otros grupos que van a defender
las ideas de otro territorio. Es un proceso de democracia en la que la gente común y corriente tiene que sentarse a decidir qué país quiere para sí mismo y para los que vienen. No es para expertos, no es para políticos, no es para negociadores ni lobistas, es para los que habitamos este territorio. Por lo tanto, es un proceso primero de educación, de convencer a la gente que el futuro lo escribimos nosotros y no los que están pagados para esa pega. Entonces, según las leyes internacionales, insisto, un proceso democrático de construcción de una constitución real, legítima, soberana, parte porque los partidos políticos y los expertos se van para la casa y esperan que el pueblo delibere y de ahí escriben la constitución. Bien, Marcela. Creo que Cristian quería hacer una pregunta ahora. Sí, gracias, Jorge. Bueno, saludar a quienes estén mirando este Quelcún concluyente. Saludos, agradecer al Pipo igual por su presentación y a las compañeros que están acá en el panel constantemente. Creo que más allá de la discusión del proceso en sí mismo y cuánto vaya a ser de representativo o no, las opciones que hoy en día nos da la institución, creo que también es importante algo que la última palabra de Pipo creo que comentó sobre la generación de un programa. Creo que es no solo necesario para el pueblo de Chile en su conjunto, sino que para el territorio de Chiloé particularmente, el poder trazar líneas claras de trabajo político y social para desarrollar un territorio que se acomode efectivamente a un programa para el territorio y para el pueblo chilote y para el pueblo de Chile. Creo que cuando Longueira sale a decir que él aprueba una nueva constitución, sabe que lo que va a ir a defender también es el programa de la derecha, que durante todos los años de dictadura fueron capaces de solventar y de sostener, y luego con la ayuda de la concertación durante 30 años. Entonces, muy difícil que el pueblo organizado, por más que estemos a niveles que quizás no habíamos tenido los últimos 20, 25 años, pueda combatir solo con la idea del cambio de constitución a un programa de sociedad que ya tiene la derecha instaurada en las venas del pueblo mismo, que lo lleva a autofragelarse incluso al pueblo, dividiéndolo entre, si es que aceptamos esto como la única opción, como siempre ha sido la clase política dándonos la migaja en vez de libertades reales, pero por otro lado nos deja la mitad del camino de construcción de una asamblea popular constituyente real, y que fue el proceso que siguió al movimiento generado en la Rebelión Popular de Octubre. Entonces creo que también ahí hay un desafío de la organización social de no perder ese horizonte, porque claramente hoy en día estamos en esta discusión sobre el cambio constitucional. La prueba parece que es la opción socialmente más incluyente, sí o sí, a través de los partidos. Eso no va a cambiar, pero lo que sí, el pueblo ha dado pasos grandes, y creo que en este proceso que podría crecer de paralelo de un poder popular real, no puede dejar afuera a los estudiantes secundarios y a los estudiantes secundarios, que son los que dan el puntapié en el proceso de Rebelión Popular de Octubre. No se puede olvidar la violación a los derechos humanos, no solo de la dictadura, sino que de octubre en el mismo gobierno de ahora. Y tampoco podemos dejar de ver que los procesos de asamblea constituyente en países vecinos, que podríamos tomar como ejemplo, han sido un programa político que ha llegado al poder y ha planteado la asamblea constituyente. Nunca ha venido un proceso parecido al que está viviendo Chile, que es con un gobierno de derecha, que no quería por ningún motivo votar la constitución que tiene, pedirle efectivamente que vote lo que le da sustento a su forma de vida. Creo que es una contradicción profunda, que necesita todavía años para construir efectivamente una alternativa popular del pueblo, pero este proceso tampoco nos podemos mantener ajeno y al margen, porque efectivamente sigue siendo histórico, tiene que dar respuesta a cosas coyunturales, o al menos en la historia corta. De aquí a 2 años va a seguir funcionando, y como decía Pipo, probablemente en el final del proceso constituyente va a seguir legislando el Congreso y las fuerzas políticas que hoy en día existen. Por ende, la exigencia del pueblo no pueden bajar en este momento. Vamos a cambiar la Constitución, pero sigamos peleando por el cambio de la AFP. Sigamos peleando por cambio estructural en educación, en salud, en vivienda, etc. Creo que esas demandas son históricas y no paran, ni van a dar un vuelco en 360 grados solamente por el proceso constituyente, que ya hemos argumentado durante toda esta y casi todas las otras presentaciones, que viene viciado y que no da respuesta a la necesidad del pueblo. Entonces creo que el proceso de asamblea constituyente, más allá de la votación en sí, de la papeleta, es una forma de construcción.
Y creo que hay organizaciones, partidos políticos que se han comprado este ejercicio democrático por siempre querer defender una democracia que no es la propia del pueblo. Y ahí es donde hay algunos compañeros y compañeras que argumentan en las conversaciones sin un criterio político real, sino más bien lo que les dice sus comités centrales. Entonces creo que, resumiendo, hemos podido aportar desde este espacio a la discusión sobre un proceso constituyente, al proceso de creación de un programa, y creo que ese programa todavía está en debate y en discusión en los senos del pueblo, y que efectivamente no están siendo representados por las fuerzas políticas. Entonces, por ahora, votar los legados de Pinochet y de Jaime Guzmán son necesarios para la historia, pero no podemos olvidar que este proceso supera al mismo proceso de cambio de constitución en este periodo. Entonces creo que eso más que nada un llamado al aliento, más que a la desesperanza en torno al proceso en sí, de que si es o no cuánto cambia, porque si fuimos capaces de cambiarlo en estas condiciones y presionar a la clase política para que cambie una constitución que parecía imposible, creo que con una acumulación de lucha de fuerza y con un proceso tan viciado como el actual, en los años venideros probablemente podamos hacer transformaciones más profundas. Eso, compañeros y compañeras. Gracias, Cristian. Muy esperanzador tu comentario. Me gustó. A ver, antes que darle paso a Janet, Víctor había levantado la mano. Víctor. No, dale, Janet, nomás. Ah, ya. Janet. Hola, buenas Dale. noches, compañeras, compañeros. Gracias, Víctor, por tu exposición. En realidad es súper interesante la aclaración que se hace. A mí me quedan algunas dudas. Bueno, también yo no comparto esto de la elección de que hay dos alternativas. En la segunda, el apruebo no está cuestionado. En realidad, yo creo que muy por nadie prácticamente, ¿no es cierto? Porque fue un proceso que todos sabemos que se instauró por el pueblo luchando para ganar este proceso y abrir una nueva posibilidad de una constitución. Pero también se instauró la Asamblea Constituyente ahí. Entonces, cuando de repente nosotros decimos hay dos opciones, no hay dos opciones. Dos opciones negociaron en el famoso negocio de la cocina los 14 partidos políticos. Entonces, frente a eso, cuando de repente tú, tomando tus palabras que dijiste, que los dos procesos, que la convención constitucional o constituyente y asamblea constituyente, los dos procesos no son excluyentes o contradictorios, creo que sí son excluyentes, no son iguales, están lejos de ser iguales, no son lo mismo, ni en sus bases, o sea, excluyente en un 100%, porque no están, ni siquiera todavía se están peleando los escaños de los pueblos originarios. O sea, si estamos hablando de una verdadera constitución, los primeros por derecho que deberían estar ahí son los pueblos originarios. También es un proceso excluyente en las franjas políticas que se están pasando en televisión, porque no hay gran parte del pueblo representado como las organizaciones sociales. Están los partidos políticos, pero los partidos políticos representan a una parte de la sociedad, donde militan algunas personas, pero la gran masa que sale a las calles y que quiere cambiar las AFP en un 100% y recuperar los derechos del agua y recuperar la luz para Chile y recuperar el cobre, no sé, y cambiar este sistema, no están representados en los partidos políticos. Entonces también es un proceso súper excluyente de grandes mayorías. No, yo no estoy cuestionando qué partido político tiene más o menos representación histórica en esto, porque he visto mucho en Facebook también esa defensa, ¿no es cierto? Nadie quiere borrar la historia, pero si no queremos borrar la historia, no volvamos a cometer los mismos errores. Entonces, de repente, pasar a ser una escalera de puro gusto, si puedo subir el otro peldaño, pasar a descansar en asamblea, en convención constituyente, si tengo que pedir asamblea constituyente, me pregunto, no es más fácil, si todos decimos que es un acuerdo viciado, si todos decimos que este acuerdo lo hicieron entre 14 encerrados allá adentro, ¿no es cierto?, y negociaron nuestros intereses, y eso es así. ¿No es más fácil llamar a votar a prueba y a desobedecer la alternativa que nos entrega una dictadura en Chile? Porque este es un gobierno dictatorial igual, que está imponiendo a la fuerza
dos opciones que no son legítimas, que no estaban en ninguna otra parte que no sea esto. Esa es una pregunta. ¿Por qué no llamar a la desobediencia en el segundo voto? ¿Por qué no? Y lo otro que te pregunto también es, porque cuando nosotros nos llamamos a eso, como que legalizamos el sistema. ¿Y cómo vamos a volver atrás después? Vamos a volver atrás después de 50 años, porque lo vamos a legalizar. La otra parte que me preocupa a mí, porque a mí no me interesa si mi voto queda nulo o no queda nulo como opción de asamblea constituyente, no me interesa porque no entro en el juego político que me están presentando. Pero sí me interesa saber, por ejemplo, cuando se proponen la lista de los independientes. Y ahí quiero consultártelo porque tal vez igual podemos llegar a un proceso, ¿no es cierto?, en donde tengamos que armar listas listas muy desparejas económicamente para poder competir, ¿no es cierto?, políticamente con los partidos políticos a los que se les entregan los recursos para poder participar en una campaña futura. Pero si quisiera el pueblo formar listas con sus organizaciones y eso, en una lista independiente, que vayan 3 candidatos, por ejemplo, suman esos 3 candidatos, porque me da la impresión que también estamos frente a una cuestión casi binominal, cuando se habla de que los independientes, por falta de recursos, van a tener que pedirle a los partidos políticos que, oye, dame la entradita acá adentro. Entonces, si no quisieran hacerlo, no podemos competir ahí porque no tenemos económicamente el recurso para poder hacer una campaña política y no es parte de las organizaciones de base andar en eso tampoco, porque nuestros derechos son propios, son los necesarios en el pueblo. No tenemos que competir políticamente en un escaño en eso. Pero si quisiéramos hacerlo y se forma una lista política de puros independientes, los independientes suman los 3, por ejemplo, de esa lista. Esas son mis 2 preguntas. Sí, solo para responder eso, sí, los independientes pueden crear listas juntando firmas y pueden presentar una lista completa y sumar esos votos. Ahora bien, yo paso a responder un poco las preguntas que se han hecho. Yo creo que tampoco tengo todas las respuestas y claro, hay que dejarle claro a la gente que está viendo en la casa que aquí hay quizás distintas posiciones, ¿sí? Yo al menos puedo decir que voy a votar apruebo, voy a votar convención constitucional y me parece legítimo que haya gente que plantee asamblea constituyente porque es una demanda que se ha presentado históricamente. Sin embargo, creo que las disputas, por eso dije, el proceso constituyente es un proceso abierto que hay que disputar y que no se cierra solo en el plebiscito, que se abre incluso un proceso de movilización que hay que mantener para defender ciertas cuestiones. Entonces, por eso digo que las disputas no son al azar, las disputas hay que organizarlas, ¿sí? Para que tengan resultados. Entonces, en esa organización, creo que es correcto, por ejemplo, si es que alguien va a plantear votar Asamblea Constituyente, me parece por lo mínimo contar esos votos. Si no está esa capacidad de contar esos votos, no creo que haya mucha capacidad en torno a levantar una Asamblea Constituyente. Yo sí creo que los procesos de liberación de los territorios tienen que seguirse dando. O sea, yo creo que eso hay que ponerlo como una cosa que es necesaria y urgente. No podemos terminar construyendo un comando para una campaña, tal cual una campaña política en un plebiscito, que le diga a la gente o convenza a la gente de que votando por una opción se van a solucionar los problemas. Eso no va a pasar, ¿sí? La opción tiene que ser marcar una opción. Yo concuerdo con aquellos que quieran plantear una asamblea constituyente, me parece que vamos a seguir teniendo que luchar por una asamblea constituyente, al menos en los términos que se conversaron acá, que por ahora creo que no tuvo la posibilidad de organizar esa disputa, ¿sí? Creo que para que eso ocurra hay que organizar las fuerzas que están tendientes a esa opción. Por eso creo que es importante organizarnos en este proceso, a pesar de que esté viciado, a pesar de que tenga una serie de bemoles, para no, como dije hace un rato, sobre representar a unos y subrepresentar a otros. Incluso yo creo que más allá de la independencia, creo que subrepresenta a la ciudadanía en general. O sea, queda casi
excluía a la gente que se movilizó, la gente que perdió ojo en este proceso, la gente que fueron violados sus derechos humanos, porque también concuerdo que el contexto en que nos dio una dictadura que hoy día tenemos en Chile y que hoy día se sigue manteniendo, ¿sí? Vamos a pasar noviembre, o sea, octubre de este año, abril del próximo, y este gobierno va a seguir intacto, pese a que violó sistemáticamente los derechos humanos. Ahora, dicho eso, creo que lo que nos queda, la tarea que nos queda es organizarnos, ¿sí? Y como decía el Cristian hace un rato, hay que levantar un programa que sea defendido transversalmente. Creo que en este caso, yo no concuerdo con la Marcela que dice que en los procesos constituyentes los partidos desaparecen. Yo no he visto eso. Yo no he visto otras constituciones y no he visto que los partidos desaparecen. Ahora, evidentemente comparto la crítica que tiene sobre los partidos. O sea, nadie podría decir que los partidos son la panacea de la organización en la sociedad. Al contrario, yo creo que dejaron de ser partidos que discuten ideología y se convirtieron en máquinas electorales. Si eso es lo que hacen, buscar ocupar cargos cada cierto tiempo. Y ahí yo creo que hay que saber distinguir los partidos y creo que eso es sustancial en este proceso. Hay algunos partidos que han dado muestras, al menos declaraciones, de que quieren trabajar con el mundo independiente y la ciudadanía organizada, los movimientos sociales. Yo creo que del dicho al hecho tenemos que verlo en la práctica, ¿sí? Pero también creo que de nuestro lado, de los movimientos sociales, la gente independiente o que no milita, tenemos que abrir la posibilidad de que podamos tomar acuerdos y disputar organizadamente esta opción, porque si decimos lisa y llanamente no vamos a trabajar con los partidos porque solo son partidos, yo creo que todavía sigue siendo eso un argumento muy que en este contexto creo que no construye y que nos terminamos disputando la misma gente que está por el apruebo por una segunda opción organizadamente desarrollarla y no necesariamente terminándonos peleando por esto que en el fondo yo al menos no le veo tanto sentido. No es debido a muerte, pero sí creo que si hay que defender la Asamblea Constituyente, eso se hace organizadamente para disputar eso. Gracias, Pipo. Es que ahí no aclaraste la pregunta, no aclaraste la pregunta, porque la pregunta era que eran distintos las dos opciones, la Asamblea Constituyente con la otra. No es un problema con los partidos políticos, es un problema con el fondo del proceso. Pipo, tu micrófono. Sí, quizás ahí me expresé mal, Janet, pero evidentemente son cosas distintas. Este es un órgano constituyente que se estableció y que tiene márgenes. Una asamblea constituyente depende de lo que estemos hablando. Las asambleas constituyentes también tienen márgenes. Veamos las asambleas constituyentes que han tenido otros países. Por ejemplo, Bolivia, que muchas veces se cita, Bolivia también tenía el margen de los 2/3. Pero yo creo, independientemente de eso, creo que, bueno, evidentemente la asamblea constituyente, como se plantea acá al menos, es distinta a un órgano constitucional como una convención constitucional. Son distintas. Pero eso quizás proceso llamando a cambiar la Constitución. Y hablo de la gente que está defendiendo ambas opciones. Gracias, Pipo. Vamos a pasar una pregunta que la verdad se me había quedado en el tintero, de Maribel para Pipo. Dice, Pipo, hablaste de 2 bemoles en el acuerdo de paz unilateral, los 2/3 y la hoja en blanco, pero creo que dejaste fuera el bemol más importante, la elección de los constituyentes con el sistema de elección de los diputados, porque ahí está la mayor de las trampas. En la convención constitucional es imposible que salgan constituyentes independientes, matemáticamente imposible. Por tanto, no se puede hablar de votación democrática ni de voto popular. Aceptar eso es aceptar que la próxima constitución esté hecha por los mismos con el contenido que ellos fijen. Fue directo, Pipo. Sí, yo creo, por eso hablo de coordinar la próxima elección en abril del próximo año. Y no hay mucho tiempo tampoco, porque en el fondo la inscripción de candidaturas para delegados y delegadas constituyentes se hace en enero, el 11 de enero. Entonces, por eso digo que aquí hay que tener puentes importantes,
que si alguien plantea el desarrollo de una lista de independientes, una lista de más de, en este caso, la lista de diputados distritales tiene 6 cupos, 6 personas, y se eligen 5. Y esas 6 personas se suma a toda su votación. Así pasan las elecciones de diputados también pasa. Yo no estoy de acuerdo con el mecanismo de elección de los constituyentes, pero es lo que hay. O sea, ¿habría otra opción? No sé. Yo creo que hoy día en la mesa no lo hay. Van a ser 155 personas que se van a elegir, y en nuestro caso elegimos 5 personas, hay 6 cupos, que evidentemente, y ahí quizás poder mencionar que hay partidos políticos que se están poniendo de acuerdo para levantar listas, ojalá lo más unitaria posible, porque yo creo que la derecha al menos va a apuntar a la unidad y van a tratar de llevar una lista solo. Eso significa que tienen mucho más opciones de elegir que la gente que no va en una lista unificada, que si se levantan listas independientes también hay que analizar qué capacidad tiene esa lista para poder sacar delegados constituyentes, independientemente de los cuestionamientos que yo comparto en su mayoría. O sea, yo creo que aquí es lo que, bueno, no sé si la palabra decir es lo que hay, pero sí creo que es importante en este proceso largo disputar, y creo que cuando digo largo, no digo solo el 25 de octubre o el 11 de abril del próximo año. Creo que los procesos de discusión constituyente en los países se demoran décadas, y yo creo que aquí se va a abrir un proceso de disputa de décadas. Si hoy día ya no estamos peleando solo porque qué vamos a poner en el voto o cómo vamos a marcar, creo que nos pierde del horizonte estratégico, es decir, muchas cosas en la próxima constitución no van a quedar zanjadas. Por ejemplo, yo he dicho varias veces cuando me han preguntado, creo que los derechos sociales están bien posicionados, la salud, la educación, la vivienda, las pensiones. Pero otra parte que es muy relevante todavía no está en discusión, que es la recuperación del agua, la tierra, los mares, que va a ser quizás lo más complejo. Entonces va a pasar el próximo Congreso y van a pasar varios años más que aquellos que perdieron algunos privilegios van a seguir tratando de obtenerlos. Y creo que lo mismo va a pasar en el campo popular. Las organizaciones y los movimientos sociales no podemos ver que la Constitución va a ser la madre de todas las batallas, como se dice, sino va a ser el inicio de un proceso largo que va a costar mucho tiempo poder recuperar derechos y bienes comunes. Ya, gracias, Pipo. Cristina quería hacer una consulta o una reflexión. Sí, gracias. Mira. Bueno, corto. Gracias a Pipo, porque fue muy claro en la explicación, y gracias a todas y a todos los que han participado, porque la verdad que se han aportado distintas cosas y está siendo interesante, y yo creo que bastante ilustrativo de las posibilidades. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que se ha dicho. Brevemente, tal como dijeron, yo creo que el gobierno en un momento determinado se encontró absolutamente contra la pared después del 18 de octubre, y como no son tontos y tienen gente, asesores que saben cómo tienen que actuar y tienen el poder, pues montaron este pacto por la paz, ¿no? Y los partidos, muchos o algunos partidos más de izquierda que deberían haberse opuesto, pues siguieron el juego. Yo creo que lo dijo Pipo, yo también creo que el sistema de partidos, esta estructura del sistema de partidos está agotada. Está agotada en Chile y en muchos países, o sea, fue una cosa que se inventó hace un tiempo y todos los países llamados democráticos entraron en este juego, y los partidos ahora se dedican a un mercado de votos, o sea, porque ahora sencillamente es de elección en elección y es un mercado de votos, ¿no? Cómo hay que hablar en televisión, cómo hay que hacer la publicidad, y aquí juegan los psicólogos de comunicación, y con eso se dirime, ¿no?, qué va a pasar, ¿no? Y entonces yo cuando salió lo del pacto y que se iba a hacer el plebiscito, yo fui de las que dijo, no hay que ir a votar, o sea, no tenemos que entrar en este juego. O sea, de nuevo nos ponen en un embudo donde las únicas opciones que se pueden votar son las de ellos, ¿no? Entonces yo pensé, no hay que ir a votar.
Bueno, después como era lo del apruebo y esto, bueno, pues finalmente dije, bueno, lo del apruebo, de acuerdo. Y lo demás, voy a votar asamblea constituyente, pero si es voto, si es nulo o si es, la verdad que me importa poco, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que dijo Pipo, Cristian, es que tengamos la mirada larga, es decir, esto será un proceso largo y esto se va a ir decidiendo paso a paso en la calle, en las asambleas, en los cabildos, en todo lo que podamos organizar. Ahí se van a ir tomando las decisiones que, digamos, que una mayoría, no sé si llamarle pueblo, porque ya no sabemos lo que es el pueblo, todo el mundo habla del pueblo, pero los derechos de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dice Marcela, estoy de acuerdo, pero eso es nuestro deseo, ¿no? No es lo que se va a hacer ahora. Por tanto, nosotros, ¿qué podemos hacer frente a eso? Yo creo que es seguir con lo que tenemos, ¿no? O sea, con las movilizaciones, con las discusiones, con la asamblea, discutamos programas, discutamos, etcétera, ¿no? Los quelcunes de todo tipo, lo que nos vaya apareciendo. Y además buscando siempre, yo creo que buscando los pactos globales. Yo creo que en esto el movimiento feminista ha dado una lección, ¿no? De decir, cómo ahora hay tanta gente, tantos movimientos que apoyan el movimiento feminista, porque las, no sé si llamarle reivindicaciones, porque es mucho más que eso, las propuestas son propuestas para toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, abierto a, pues, ecologistas, etcétera, etcétera, con lo cual juntemos todas las fuerzas en una serie de cosas que se constituyen los derechos de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que esa es nuestra labor, miremoslo así a medio largo plazo, y porque nada se va a resolver ni en un plebiscito ni en una votación, ¿no? Yo creo que aquí tengo una duda. Bueno, lo que estaba diciendo Pipo al final sobre las listas. Aquí sí que yo creo que, no sé, si habrá un peligro, la derecha seguro que va a presentar lista única porque tiene con eso muchas más posibilidades de sacar más votos, ¿no? Más personas. Y la izquierda, como siempre, o la de izquierda llama, bueno, la democracia cristiana no sé qué va a hacer, pero claro, ya si vamos todos divididos, eso perdemos posibilidades de personas. Y para mí aquí lo único que sería muy peligroso es que la derecha sacara 2/3. Porque entonces sí que podríamos tener una constitución legitimada, ¿no? Horrorosa. Yo espero que lo más probable es que nadie saque los 2/3 y por lo tanto la constitución no sea nada. O sea, si empezamos con hoja en blanco y todo se tiene que aprobar por 2/3, será una cosa que no va a tener nada importante, ¿no? Y lo otro se va a ir discutiendo posteriormente en las distintas partes de los procesos, ¿no? Y por tanto, será mucho más importante después la elección de la próxima Cámara, ¿no? Que ahí seguramente se va a discutir finalmente las cosas más centrales, ¿no? O lo que nosotros vayamos discutiendo en los programas. Por tanto, yo creo que ahora, bueno, yo creo que lo importante también es discutir estas cosas con la gente, o sea, no decir vota, apruebo, vota esto, otro, solo, ¿no? Sino que metamos la discusión, ¿no? Si hay la posibilidad de una reunión, metamos la discusión de por qué decimos los que queramos decir asamblea constituyente, pero sabiendo que el proceso no va a ser la asamblea constituyente ahora, ¿no? O sea, veámoslo, planteémonos, ¿no? Como una vista larga. Y me quedó una duda, Pipo, una cosa de fechas. Bueno, 2 dudas pequeñas. ¿La asamblea tiene tiempo de funcionamiento? 2 años. ¿Cuánto es el tiempo de funcionamiento? 2, ¿no? Y entonces, antes de que termine el proceso, ¿ya se elige el Parlamento nuevo? Sí. Sí, entre medio. O sea que ahí hay un solapamiento, ¿no? O sea que va a estar funcionando el nuevo Parlamento y va a estar funcionando la Asamblea.
¿Mm? Correcto. Y posiblemente discutiendo cosas más o menos iguales, bueno, del mismo tipo. Lo que no se apruebe en la Asamblea va a pasar al Parlamento, ¿no? O sea que esto puede ser bastante caótico, ¿no? ¿O no? Sí, mira, las elecciones que se vienen ahora son elección de plebiscito, o sea, no elección, plebiscito el 25 de Sí. va a haber una primaria de alcalde y Sí. las municipales en noviembre, el 29 de noviembre. Elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores regionales en abril del próximo año. Y en noviembre vamos a elegir presidente o presidenta, senadores en el caso de la 10ª región, diputados, consejeros regionales. Entonces se vienen una chorrera de elecciones. Ya, pero Todas son relevantes desde el punto de vista de la disputa política. Eso. Bueno, pero los que van a discutir los temas, no sé, los que van a discutir los temas de la Constitución, por decir así, o de la posible Constitución, va a ser simultáneamente Parlamento, nuevo Parlamento y la Asamblea o la Convención Constitucional o lo que quede, ¿no? Que va a ser esto un lío. Bueno, yo lo veo como complicado, ¿no? Disculpa, Y la otra cosa. Cristina, disculpa, me parece que en los únicos que discuten la Constitución son los constituyentes. El Parlamento elegido sigue sus funciones normales. No puede discutir cosas de la Constitución. Eso es lo que Pero yo... todo lo que no se apruebe en la Constitución... Eso después de terminado el proceso de la Asamblea. O sea, cuando salga el plebiscito de salida. Ahí se puede discutir los temas que no quedaron en el... De acuerdo. Y una pregunta, esto por curiosidad, tampoco es que me interese demasiado, pero había un partido, que no sé cómo se llama, que estaba liderado o se formó, estaba la Lorena Fríes y gente que decían que lo habían formado para que se presentaran los independientes. Parece que ¿Eso se funciona funcionó o no? este partido porque por lo que yo sé, parece que no funcionó porque las firmas eran muy altas. Y más encima, como estamos con pandemia, es más complicado. De hecho, están conversando con algunos partidos como para incluirse. Sí, ahora sí, hubo 2 intentos o 3 intentos de levantar partidos. Sí, dos partidos independientes. Hay un problema ahí que no se ha solucionado. Yo creo que hay 3 problemas. Uno, se trataron de levantar partidos de independientes. Yo creo que eso del tema independiente es bien... No hay independientes. ¿sí? No hay independientes. No militantes, pero gente política. Que trataron de levantar partidos por, claro, como lo decía el Jorge, por pandemia y porque en realidad el proceso es largo. Te dan 214 días, creo, para levantar un partido, que son 6 meses de trabajo, más un mes prorrogable, por tanto, es complicado. Entonces no se hizo. Nunca terminaron esos partidos. Hay otro problema en el proceso, es que los partidos que están en formación y que no alcanzaron a legalizar, tampoco pueden inscribir, ¿se entiende? Porque no van a llegar como a la fecha de las elecciones. Y 3, hay una cosa bien compleja que al mundo independiente también le afecta, o al mundo no militante, y es la ley llamada ley antidíscolos. Porque normalmente la ley antidíscolos, que se creó solo para castigar la no militancia, hace 10 años atrás, todas las personas que pertenecían a un partido tienen que renunciar un año antes de la elección, ¿sí? 12 meses antes. Pero en este caso, como el plebiscito se postergó por en abril de este año el plebiscito, se tiró para abril del próximo año, por tanto, por primera vez la ley antidíscolos funciona 18 meses. Hay que estar desinscrito 18 meses antes de un partido para ser independiente en el proceso electoral. Entonces, esas cosas, al menos yo entiendo que se están tratando de discutir hoy día en el Parlamento, pero evidentemente también, bueno, el Parlamento es un espacio bien de acuerdos políticos por arriba, no un acuerdo entre los de abajo, ¿sí? Sí. Se va a tratar de zanjar de esa manera, yo creo.
Ya, mira, estamos ya cerca, como son como las 11. Voy a hacer una pregunta que es bien simple. Bueno, lo hemos conversado, tú lo has aclarado, pero como para aclararle bien a la persona que preguntó por Facebook, Viviana Cárdenas, dice, ¿será posible solo, obviamente, marcar apruebo y en segundo voto escribir AC? ¿Podría, Pipo, cuál es la figura esa? ¿Qué es lo que pasaría con en ese caso para explicarle a la persona? A Viviana. Ese voto es blanco, porque no marca ninguna opción y pasa a la primera mayoría. Eso. Disculpa, qué bueno lo que dijiste eso, porque Marcela puso en el chat respecto a los votos en blanco. Dice, en Chile la ley de elección indica explícitamente que los votos en blanco, al igual que los nulos, no se consideran como válidamente emitidos. A pesar de esto, existe el extendido mito de que deben sumarse a la mayoría, lo que ha provocado confusiones en algunas ocasiones. Dicho mito se explica por el hecho de que en el plebiscito del 80, en el cual se refrendó la constitución política que rige actualmente el país, el voto blanco fue sumado a la opción sí. Sería bueno aclarar legalmente eso. Yo también sé que el voto blanco no se suma a la mayoría y queda como no emitido. De hecho dicen votos blancos, votos nulos y no se contabilizan, como no se pasan a una mayoría. Sí, tiene toda la razón, es verdad. De hecho, todas las elecciones que hemos participado sale como contabilizado, como voto blanco. Sale contabilizado, claro. Sí. No se suman a ninguna parte. ¿Puedo decir algo? ¿Ya, Marcela? Sí, bueno, a ver, hay un movimiento por la Asamblea Constituyente que está hace muchos años y liderado por Gustavo Ruz, que tienen una propuesta, obviamente como no es de las propuestas más queridas, es un discurso callado, pero su propuesta la pueden buscar, es simplemente en el voto 2, escribir con la mano Asamblea Constituyente, en una forma de... es una especie de voto de protesta, ¿ya? No marcar ninguna alternativa y marcar Asamblea Constituyente y escribir y marcar la X, o sea, la rayita, ¿ya? Esa es la propuesta del movimiento Asamblea Constituyente. Marcar AC no tiene mucho, o sea, puede ser cualquier cosa, pero la propuesta que está haciendo este movimiento, que lleva varios años peleando por una Asamblea Constituyente real, es esa, es escribir en el espacio en blanco con nuestra mano, Asamblea Constituyente, y marcar la rayita. Si es que alguien quiere hacerlo, por lo menos es lo que voy a hacer yo. Ya, bueno. Gracias, Marcela. Hoy son las 11 de la noche. Yo creo que estuvo bastante buena y aclaratoria la discusión. Fue bastante interesante con altos puntos de vista. El problema es complejo. Estamos en un proceso que nunca habíamos vivido como ciudadanía. Por lo tanto, se pone complejo. Y yo creo que una de las cosas que hay que rescatar en esto, hacer entender que este es un proceso largo. No termina ni siquiera con el plebiscito de salida. Es un proceso largo. Yo pienso que nos la pusieron difíciles a la gente que salimos a protestar durante esos días. Yo creo que esta es una opinión personal. Pienso que lo del acuerdo por la paz hay que un poquito superarlo, hay que ya fue. Hay que ir viendo cómo vamos desde las fuerzas, desde la organización, como decía Pipo, como decían varios, hay que ir organizándose y seguir luchando, seguir peleando. Yo pienso que hay que reflotar los cabildos, hay que seguir con eso, hay que seguir conversando. Tenemos que dar cuenta de que verdaderamente nosotros lo que pedíamos en esos días
es lo valedero, no que se pidió y nos fuimos para la casa y bueno, que hagan lo que quieran. No, hay que seguir luchando y seguir dándole fuerte. Bueno, nos vamos despidiendo a todos los amigos, creo agradecerle este espacio que ojalá sea esclarecedor, sea motivador. Creo que el próximo viernes 18, bueno, sabemos que el 18 no hay que el CUM, pero volvemos el viernes 25. El viernes 25 de septiembre volvemos con el CUM constituyente, así que me despido a todos los que nos están escuchando en Facebook y a todos mis compañeros panelistas, que pasen un buen 18 en sus casitas, por supuesto. Así que adiós, pues, que estemos bien. Adiós, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Cuídense.